Darío García, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada, como siempre, de poder hablar contigo. Hoy los índices europeos en general tranquilos, pendientes de dos referencias importantes hoy: la reunión del Banco Central Europeo y también ese dato de inflación de Estados Unidos de mayo. Sí, hemos arrancado la sesión principalmente en positivo, aunque luego algunos índices como el IBEX 35 lideran las caídas junto con el MIB italiano. El DAX alemán también tiene relativas caídas respecto a otros índices que están subiendo durante la sesión, pero básicamente tenemos una volatilidad muy deprimida a la espera de que conozcamos hoy la decisión de tipos y la política monetaria del Banco Central Europeo, y a las 2:30 saldrá una batería de datos prácticamente de golpe. Por un lado tendremos la inflación de mayo de Estados Unidos, que en principio el dato que se espera para hoy está en los 4,7 puntos porcentuales, y al igual que pasó la semana pasada con los datos de empleo, un muy buen dato, es decir, un incremento de la inflación por encima del dato estimado podría hacer que los mercados retrocedieran, y por el contrario un dato peor de lo que se espere podría seguir impulsando las subidas. Además, como todos los jueves, las solicitudes de prestación por desempleo cerrarán la jornada con los datos de la incorporación de desempleados que solicitan las prestaciones, y que se espera que sea un leve incremento, una leve reducción, de unos 15.000 solicitantes con respecto al dato de la semana pasada. Bueno, pues muy pendientes de esos datos, de cuando salgan. Ya apuntas, Darío, que será a la hora de comer más o menos de aquí de España, 2:30 de la tarde. En Asia sí que hemos visto un signo positivo en los principales índices asiáticos. Nikkei subiendo un 0,3%, Shanghai Composite 0,8%, Hang Seng de Hong Kong un 0,3%. En este caso, en Asia, la referencia que tenemos que tener un poco, coger con pinzas, es el Nikkei, el índice japonés. Aunque viene recuperándose durante los últimos días, lo cierto es que desde los máximos relativos que vimos hace poquitos meses viene concatenando máximos decrecientes, lo que es un síntoma de debilidad en el comportamiento, que podría acuciarse si vemos cómo los datos macroeconómicos que conoceremos hoy y en las próximas semanas, donde nos quedará también lógicamente conocer la política monetaria de la Reserva Federal, y además este fin de semana siguen las reuniones del G7 que ampliarán con el resto de socios, en este caso del G20. Bueno, pues el contexto macroeconómico estará enfocado en el ámbito fiscal, como ya comentaron, y sobre todo en la política monetaria en términos generales, o las medidas que en este caso los gobiernos pueden adoptar para paliar los efectos que la inflación puede tener en la economía y, derivado de esto, en los mercados financieros. También conoceremos hoy, esta mañana, 13 horas hora española, el informe mensual de la OPEP. Ahí el crudo, ¿cómo lo ves? La semana pasada ya tuvimos la reunión de la OPEP, y las expectativas es que sigan reduciendo paulatinamente los inventarios para equiparar la oferta a la demanda, y aunque vimos ayer una construcción o una reducción de los inventarios más elevada de lo que se esperaba, eso no tuvo un efecto positivo en los barriles ni del Brent ni del Texas, que en este caso sería la referencia más directa. Y bueno, pues sobre todo las correcciones que estamos viendo en el petróleo en los dos últimos días vienen derivadas de que las perspectivas de recuperación de la demanda siguen reduciéndose, aunque siguen incrementándose, lo están haciendo con una menor intensidad de lo que se esperaba, y eso podría corregir tanto al barril Brent como al Texas a los niveles de soporte recientemente rotos, en el caso del Brent, la referencia a los $70 por barril. Y luego esas noticias, ¿no?, que llegaban de El Salvador con respecto al Bitcoin. El Salvador ha aprobado una ley para adoptarlo como moneda local. Un impulso también para las criptomonedas, que, como comentaba ayer con Pablo, ¿no?, porque ayer, en vez de hablar contigo, Darío, hablé con Pablo y nos decía que bueno, que las criptomonedas a él le parecía un valor interesante, pero que bueno, que había que estar preparado, ¿no?, para esas fluctuaciones, porque con cada noticia los cambios pueden ser intensos, ¿no? Sí, la volatilidad implícita que tienen las criptomonedas, en concreto el Bitcoin, es una de sus características fundamentales, y que es lo que están haciendo que se negocien más en el ámbito especulativo que en el ámbito de la inversión de largo plazo. Pero la decisión de El Salvador tiene primero un trasfondo financiero, porque el 70% de la población de El Salvador no tiene acceso a servicios financieros y por lo tanto tiene una limitada capacidad
financiera a su haber, y el que se haya aprobado el Bitcoin como una moneda de curso legal, lo que les permite es acceder a mercados internacionales con mayor facilidad, aunque la moneda que normalmente se utiliza en el país es el dólar estadounidense. En el ámbito más rural, en el ámbito más interno de lo que es la geografía del país, se usa el colón, que es una moneda local que prácticamente vale 4 o 5 veces menos que el dólar, y al igual que pasa con este tipo de divisas de países latinoamericanos, con un potencial crecimiento de la inflación y, por otro lado, una estabilidad política más o menos dudosa o poco estable, podríamos decirlo en términos históricos, pues también son proclives a que más países se puedan sumar a la decisión que ha tomado El Salvador, primero con ese contexto de proteger y facilitar el acceso a los mercados financieros o a los servicios financieros, mejor dicho, y por otro lado protegerse de la devaluación constante histórica que tienen sus divisas locales. Y ya viniéndonos aquí a nuestro selectivo, al IBEX 35, Telefónica la vemos subir, ¿no? Está en el segundo valor que más crece esta mañana, 2,24% arriba, después de ese informe favorable de Berenberg. Claro, al final los informes están avalando el compromiso de Telefónica de Payete para cumplir con su plan estratégico de reducción de deuda, y el que hiciera esa reducción con la liquidación de las ventas de las torres de Celsius, que redujeron prácticamente más de un 20% la deuda financiera neta, bueno, pues en este caso favorecido por las revisiones de muchas casas de análisis y grandes bancos de inversión que cambian su tono negativo o neutro hacia Telefónica hacia un contexto más positivo. Aún así, más allá de destacar el informe respecto a Telefónica, en términos generales hoy el IBEX está cayendo con fuerza, prácticamente 2/3 partes del selectivo están corrigiendo, y curiosamente los que más caen son los del sector turístico. Entonces tenemos a ver cuál es la evolución para los próximos días. Yo te iba a decir justo ahora, Darío, que cómo se ha dado la vuelta, ¿no? Ayer eran los que empujaban al alza, ¿no? Y hoy los vemos a todos en rojo. Más valores interesantes hoy. Bueno, Inditex, que sigue todavía arrastrando caídas después de presentar esos resultados ayer. De hecho, está el segundo por la cola ahora mismo, cayendo un 1,80%. Sí, ahora mismo lo que predomina es un poco el sentimiento en general, también la situación técnica concretamente de Inditex, donde tiene un techo clave en los 33 euros por acción, pese a las buenas noticias del informe o los buenos resultados del informe. No han sido suficientes para convencer a los inversores, al menos en el corto plazo, pero desde luego es una declaración de intenciones de que todas las adaptaciones y modificaciones que ha ido haciendo del negocio, conservando y cumpliendo con la responsabilidad social corporativa para con sus clientes, con sus empleados y con el medio ambiente, bueno, pues debería ser una garantía de que para el largo plazo la compañía podría ser líder no solo en el ámbito de las ventas, en el ámbito de la facturación, sino también en el cumplimiento de la famosa ESG, o el Environment, Social y Government, las siglas que actualmente están muy de moda, aunque llevan décadas en el ámbito financiero, y que los fondos de inversión, las grandes gestoras, tienen muy en cuenta a la hora de invertir en determinados valores. Por lo tanto, Inditex está haciendo su trabajo, está haciendo sus deberes, y más pronto que tarde deberíamos ver ese reflejo en su cotización. Y luego también, bueno, fuera de nuestros valores, de nuestro selectivo, Tesla hoy presenta ese nuevo modelo de vehículo autónomo del que ya hablamos tú y yo, Darío, que estabas muy puesto en él. ¿Cómo ves al valor? También Alibaba planea fabricar vehículos autónomos, así que están ahí en la competición. Realmente es una gran innovación. No llegaría a ser una disrupción, como está muy de moda también decirlo, porque realmente es una mejora en el ámbito de la automoción. Otra cosa es que fabricásemos vehículos que pudieran volar, eso sería una disrupción absoluta, pero en este caso la mejora respecto a lo que es la conducción autónoma, y que otras grandes compañías del ámbito del e-commerce o del ámbito del tecnológico en general estén apostando por la robotización, la inteligencia artificial y la automatización de procesos, entre otros, lo que es la conducción autónoma, es una gran apuesta y es una de las grandes carreras tecnológicas que existen a día de hoy. Lógicamente, el primero que arranca, o el primero que parece que está tomando las riendas, es Tesla. También será el que más riesgos financieros corra al desarrollar la tecnología,
pero acaparará el mayor nicho de mercado a futuro cuando otras compañías adopten las mismas medidas, copiando determinados procesos y, por lo tanto, reduciendo los costes de ese tipo de inversiones, pero siendo más rezagados en cuanto a acaparar la cuota de mercado, que esto a futuro, lógicamente, tendrá lugar. Y hoy se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX, no se espera ningún cambio, ¿no? En principio no, porque la compañía que está potencialmente dispuesta a subir debe enfrentarse a otras 3 grandes compañías del IBEX que son proclives a caer, como son CIA Automotive o, por ejemplo, Meliá Hotels, y en el contexto reputacional del IBEX no creo que el comité técnico, el asesor técnico del IBEX, al menos en esta en esta decisión, realmente vaya a realizar algún tipo de modificación. Quizás para la próxima revisión, después del verano, podríamos ver algún tipo de cambio, pero como tenemos un índice muy vinculado al sector servicios, al sector turístico, pues yo creo que sería contraproducente que grandes valores como estos 2 que he comentado pues pudieran salir del servicio. Por lo tanto, yo creo que no van a tomar ninguna decisión y habrá que esperar después del verano a ver si hay algún tipo de cambio al respecto. Y ya, como siempre, para terminar, ¿alguna recomendación, Darío? Bueno, el contexto que tenemos ahora es un poquito más complicado de observar, pero al igual que he comentado en alguna ocasión anterior, podríamos seguir haciendo seguimiento de Telefónica, cumple con su plan estratégico, está adaptándose a los nuevos modelos de negocio en el ámbito de las telecomunicaciones y, por tanto, el que haya compañías externas, tanto casas de análisis como entidades financieras, que apoyen con sus revisiones al alza a la compañía, pues debería ser vista con buenos ojos por parte de los inversores. Pues nos quedamos, como siempre, con esa recomendación. Darío García, XTB, muchísimas gracias, que pases buen día. Igualmente, un saludo. Saludo.